pronto también estará la pasta marca. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro Guadalajara. Bueno, este sábado estamos este lugar, este recinto de la literatura, la poesía, la novela, bueno, de tantos artistas caminando y conviviendo en este espacio. Estamos felices en la Confederación Internacional del Libro, con todos nuestros escritores, autores, poetas que circulan en este espacio. Hoy es un día muy lindo en este stand, tenemos una entrevista, tenemos a una invitada de lujo, verdaderamente la señora doña Lilia Rubio, y primero quiero saludarla y comenzaremos a platicar sobre su biografía. Doña Lilia, bienvenida. ¿Cómo se siente estar en la Feria Internacional del Libro, la más importante de habla hispana a nivel mundial? Me siento muy bien y además les quiero decir que yo soy de Jalisco, así es de que estoy en casa. Nunca he vivido mucho tiempo aquí en mi estado, pero eso no significa que el terruño se haya salido de mi ser. Entonces, por muchas razones, y sí, yo he venido a esta feria como intérprete, es a lo que me dedico, interpretación de idiomas. He venido muchas veces, de hecho, en estos momentos en los diferentes foros tenemos varias colegas. Claro, nunca me imaginé que un día iba yo a venir. Aquí está mi colega. Gracias, querida. Nunca me imaginé que iba a venir a presentar mi librito. Entonces, para mí, estamos de plácemes y de manteles largos. Muchísimas gracias, y ella se nota la sencillez, dice que mi librito, ustedes van a ver tremendo libro que vamos a presentar el día de hoy. Lilia Rubio, mi voz. Sus casi 50 años de carrera como intérprete mundial en equipos presidenciales e instituciones políticas, educativas, científicas, feministas, religiosas, así como de diversidad de género, continúan hasta ahora. A inicios de los años 60, después de ser una niña migrante mormona en Estados Unidos, regresó a México 3 años después del movimiento estudiantil de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. De 1971 a 77, fue estudiante de la Escuela de Arte Dramático de Bellas Artes, con Ignacio Retes y Claudio Obregón como sus profesores, así como fundadora y actriz del Centro Libre de Experimentación Teatral y Artística, CLETA, para luego emprender un viaje en Aventón durante más de 1 año y medio con el grupo Fantoche por todo el centro de América, Colombia y Venezuela, donde participó en los festivales Manizales y el Ateneo de Caracas. En ese mismo periodo se convirtió en periodista autodidacta, profesión que posteriormente estudió formalmente con el grupo Informe, donde participó en el espectáculo La Otra América, con filmaciones, música y teatro, presentando en múltiples países. En 1979, inmediatamente después de graduarse como traductora e intérprete, fue contratada por el Consejo Mundial de la Paz en Helsinki, Finlandia, donde interpretó para sobresalientes personajes como la primera ministra Indira Gandhi, a la vez que viajó a unas 25 naciones europeas y asiáticas, como Vietnam y Camboya. Después de varios años de vivir en Europa, el periódico estadounidense Wall Street Journal la contrató como una primera colaboradora latinoamericana, donde cubrió un sinnúmero de reportajes políticos, sociales y culturales, así como el devastador terremoto de 1985. Actualmente sigue activa interpretando por todo el planeta sin duda. Lilia Rubio es una experta trabajadora de la palabra. Pues bueno, qué maravilla tener ahora. Yo quiero comentarles algo muy importante. Doña Lilia ha sido la voz
la traducción, la interpretación de grandes personalidades, de líderes mundiales, como son 5 o 7 presidentes de la 7 República. hasta ahora 7. con la presidenta Sheinbaum, sí, del equipo de la presidencia, somos un equipo, entonces sí es el séptimo equipo presidencial en el que colaboro con demás colegas. Qué maravilla, porque he estado con ministros en reuniones privadas, públicas, en momentos, yo me imagino, también difíciles, ¿no? Cuando se crea, la política tiene sus matices, se combina la emoción, el contexto cultural, y bueno, ha llevado la voz de todas esas personas a los lugares donde se ha presentado y los ha acompañado, pero hoy tenemos su voz, ¿no? Yo quiero preguntarle, ¿cómo surge la idea de platicar sobre su vida, hablar de cosas interesantísimas como es la diáspora, todo lo que pasa el migrante en los Estados Unidos, hablar también de la pobreza, de la superación, porque se dice fácil, pero hay un gran sufrimiento cuando migramos. Es como arrancar un árbol y al trasplantarlo, dejamos esas raíces en otra tierra y creamos otras en otro sitio. ¿Dónde surge el deseo, el amor de hablar ahora con su propia voz, ya no con lo de los mandatarios? Ay, muchas gracias. Fíjate que siempre había amigos, periodistas, amigas que me proponían escribir un libro sobre mi vida, que yo les contara historias de mis viajes, de mis experiencias como niña migrante, como niña mormona, como intérprete, como actriz de teatro político, como periodista. Hasta que yo un buen día dije, ¿por qué no lo hago yo misma? ¿Por qué no lo hago yo misma? Me propongo, yo hice periodismo unos 20 años, de hecho empecé el periodismo antes de ser intérprete y traductora, aunque de intérprete y traductora tengo que confesar que ya voy casi a los 50 años, ya medio siglo de estar dedicada principalmente a la traducción e la interpretación. Finalmente dije, yo lo voy a hacer. Y sí, lo que pasa es de que las memorias, los recuerdos van fluyendo, el momento es como ir abriendo una llave poco a poco, una llave de agua, y le vas permitiendo que esos recuerdos. Ahora, tengo que decirles unas cosas importantísimas en mi libro. Inicio mi libro en la época cristera, aquí precisamente en nuestro querido estado de Jalisco, porque como ustedes saben, los cristeros, la cristiada, fue uno de los momentos de derramamiento de sangre más terribles en este país. Entonces tuvimos nosotros a la Iglesia Católica enfrentada a lo que era toda la estructura gubernamental, porque se les dijo a los religiosos, al clérigo, a los sacerdotes, que tenían demasiado poder, poder económico, poder político, tenían muchas tierras, etc. Entonces se vino un enfrentamiento de lo peor. Mis padres, que es donde empiezo el libro, mis padres nacieron precisamente en la década de la cristiana. Entonces a mí me pareció muy importante contar que eran los cristeros. Que yo haya hecho una profunda investigación, pues ni tuve que hacerlo, porque les debo decir que estas épocas de la cristiana es con lo que yo crecí en Estados Unidos. Mis padres, papá y mamá, siempre nos contaban qué había pasado. Historias desgarradoras, una más otra y más otra, porque a ellos les tocó ver a sus parientes, a su hermana, morir en balaceras en el pequeño pueblo. Nosotros somos de un pueblo ya centenario, toda mi familia viene de ahí, está muy cerca de Barra de Navidad, pero no es la cosa, está en las montañas, está cerca de La Huerta, cerca de Cihuatlán. Era un pueblito, era una ranchería, allá en aquellos años, en los 20 y los 30, cuando nacieron mis padres. Y ellos siempre nos contaron, ellos se salieron, papá de unos 19 años, mamá de unos 17 años, ya casados ellos, ya con mi hermano que había nacido ahí. Se salieron a Tijuana y ahí empezó una nueva vida. Y se salieron siempre muy asustados de ver esa situación tan sangrienta entre hermanos, entre hermanas, entre vecinos, se mataban entre vecinos, entre parientes, etcétera, etcétera, en la cristiada. Hasta la fecha se siguen haciendo análisis de esta época. Yo creo que
tenemos que recordar que el presente no viene de la nada. Yo creo que mucho de lo que tenemos en el pasado de nuestro país explica también mucho de nuestro presente, pero no quiero hablar de eso, ¿verdad? Porque ese es otro tema totalmente. Y esas son las historias que yo cuento, son los primeros capítulos, porque siempre nos recordaron. Cuando yo tenía 10 años, mis padres se fueron a Estados Unidos. Ya nos habíamos convertido a la iglesia mormona en Tijuana, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces a los 10 años a mi padre lo contrató un señor en Estados Unidos para que se fuera de cocinero al estado de Utah, que es la cuna del mormonismo. Ya nos habíamos bautizado en la iglesia mormona, quizá también por un rechazo a aquello que ellos habían vivido de niños ante aquella lucha entre sacerdotes y estructura jerárquica católica y los campesinos especialmente, que eran la carne de cañón. Nos fuimos ya mormones a Utah. Allí por supuesto que cambió nuestra vida. Nosotros llegamos en el 62, 1962. El sueño americano, por así llamarlo, era todavía posible en ese tiempo. Ya el sueño americano no es posible en ningún momento, si no vayan a Estados Unidos y vean cómo la gente se está quejando especialmente de los precios, la terrible inflación, entre otras cosas. Pero nosotros llegamos en el 62, una familia, mis padres con 4 hijos, mi hermano José Carlos fue el único que nació en Estados Unidos, y la vida cambió, todos nos convertimos en restauranteros. Yo empecé a ser intérprete y empecé a ser traductora desde niña, a los 10 años llegué allá. Mis hermanos mayores, yo era la más joven, nos llevábamos 2 años cada uno, y mis padres nunca aprendieron el inglés muy bien. Ellos, entonces yo me hice traductora de mis padres, yo no, mis hermanos y hermanas, de tal manera que la interpretación nos venía natural. Y así es como empecé. Yo regresé a México a hacer teatro político, formamos organizaciones de teatro social, porque esto fue al inicio de los 70, acababa de suceder en el 68 la masacre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Entonces en toda América Latina y en México también se daba un auge del teatro social y del teatro político, y empezamos a formar nosotros. Nosotros no pensábamos que teníamos que hacer un teatro o una televisión que enajenara a la gente, sino más bien que diera un mensaje de lo que estaba pasando, crear conciencia. Hacíamos teatro en las esquinas, en las calles, hacíamos teatro en las cárceles, en los mercados, en los parques, en las plazas y a veces hasta en los teatros. Y nos fuimos a un viaje por América Latina, no teníamos un centavo. Entonces hicimos un recorrido de año y medio en aventón. Éramos 16 en el grupo de teatro, íbamos país por país de todo Centroamérica haciendo teatro. A veces nos contrataba alguna universidad, no siempre, porque como íbamos en aventón, los 16 nos dividimos de 2 en 2, los que nos dieran aventón, los traileros que tuvieran a bien darnos un aventón, nos subíamos de 2 en 2, chico y chica, del grupo de teatro. No podíamos fijar ninguna fecha con alguna universidad en Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, porque nunca sabíamos cuándo iba a llegar el grupo completo. Lo que hacíamos es de que los primeros que llegaban a la plaza de Ciudad de Guatemala, ahí esperábamos hasta que todo el grupo iba llegando. No había control de horarios, pero sí fue un recorrido alucinante y totalmente formativo, porque yo conocí a Tijuana y conocí a Utah, pero no conocía América Latina, y América Latina en ese momento estaba también pasando por su propio proceso. Para darles un ejemplo, llegamos a Nicaragua a solo unos meses del terremoto, cuando estaba Anastasio Somoza de presidente. Todavía llegamos a los derrumbes, a los escombros de la gente, y allí en Nicaragua también había grupos que se habían formado. No sé si ustedes quizá reconozcan algunos, en sus tiempos, ustedes que veo aquí están muy jóvenes,
pero los de Palacahuina, por ejemplo, Carlos Mejía Godoy, grupos que estaban escribiendo según su realidad, según lo que estaba pasando, no para hacer que la gente estuviera más ciega, sino para abrir los ojos, para crear conciencia, para moverte algo adentro y que te cuestionaras lo que estabas viendo en tu país, en el país que fuera, porque en todos los países sucedían cosas.